Bueno, pues yo esta tarde pues tengo aquí una pequeña palabrita del Señor en la cual espero que haga bien. Y decir esta tarde que me hace mucho bien ver a mi prima Jenny. Mientras oraba el Señor me ponía de decirte unas palabras con el permiso del pastor. Y el Señor dice que te ama, o como dice su palabra, pero dice que en el fondo de tu adentro, donde tú estás penado, tú necesitas clamar de Él. Y cuando tú lo hagas, tú vas a ver grandes cosas en tu vida que ni tú mismo te imaginas. Amén. Porque tenemos, iglesia, un Dios muy grande. Un Dios en el cual es el único que puede resolver nuestros problemas. Sabía que de Juan entra dentro de los 4 evangelios, pero no entra en los 3 sinópticos. Solamente es el único que se aparta de los 4 evangelios. Porque ciertamente Juan dice en los comentarios, gente, que está bien, también explicado a través de Juan, que dice que si lo leyera un niño, lo entiende. Pero también dice la palabra de los humanos, de los que estudian verdaderamente la palabra, que podría volver loco a un teólogo o a alguien que estudie la palabra. Es que Juan en este tiempo tiene que escribir porque resulta que había unos hombres llamados sinópticos, gnósticos, que dicen que estaban metiendo en la iglesia una doctrina en la cual que decían que Jesucristo no era Dios, porque decían que como un Dios tan bueno, un Dios tan paciente, ¿cómo iba a hacer venir al mundo que era todo de pecado? Tanto el humano como la naturaleza estaba lleno de pecado. Entonces estaban dando de la iglesia diciendo que Jesucristo era un emisario más del cual Dios iba mandado, pero que no era Dios. Por eso él tiene que centrarse en la carta y empezar a hablar correctamente de Jesucristo, quién es. Porque ya en ese tiempo había más gentiles convertidos que judíos. Entonces empieza a hablar. Y nos damos cuenta que nuestro hermano Juan no se centra en cosas como en otro evangelio. Por ejemplo, en la genealogía, Juan no dice nada. Del nacimiento de Jesús tampoco le dice nada. Pero sí dice su palabra. En Juan, en el capítulo 1:1 dice: y en el principio la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Se va mucho antes del Génesis 1. Dice que antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo estaba con él. Estaba resaltando que Jesucristo es el Dios el cual una vez se hizo hombre, pero que en su eternidad sigue siendo Dios. Por eso nosotros, hoy te digo yo a ti, a la iglesia, ¿qué imagen tienes tú de Dios en tu vida? ¿Lo tienes como un Dios con límites? ¿Lo tienes como un Dios en el cual está atancado, no puede llegar a algo? Déjame decirte algo. En una cierta ocasión, David, cuando ya tenía a todos sus enemigos derrotados y había paz en su reino, dice: voy a hacer casa para Jehová. Y ahora en Isaías dice: ¿qué casa es la que me quieras hacer tú a mí? ¿Qué descripción me da? Dice: si el trono en el que yo me asiento es el cielo, si el estado de mi pie es la tierra, dice: si los cielos que vosotros veis yo los enrollo en un pergamino, si la arena de todo el planeta Tierra la reúno con mis 3 dedos, las aguas de toda la faz de la tierra las meto en el hueco de mi mano. ¿Qué clase de Dios tienes tú en tu vida? Déjame decirte algo. Necesitamos gente que no tenga límite en la presencia del Señor. Necesitamos gente que cuando haya un problema, que no lo vea grande, sino que lo vea pequeño. Porque el Evangelio vamos a padecer, vamos a tener sufrimiento, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un Dios más grande que todo lo que nos acontece del maligno. Porque dice la palabra, y Juan lo resalta, que la luz permaneció sobre las tinieblas y resaltó más que ella. Déjame decirte algo, pero para que esa luz se restaure también tu vida, ¿cómo tú vas a expresarla si tienes un Dios ilimitado? Si lo tienes con límites, no puedes resaltarlo. Por eso Juan empieza a hablar del Dios que creemos. Y si te das cuenta, gracias a Juan sabemos que el primer milagro fueron el agua en vino. En ningún otro evangelio lo registra, si te pones a verlo. Pero ahora dentro de esa, que dice que hay 6 vasijas, porque es un hombre detalloso.
Empieza a contar todo lo que hay. Muchos solamente dicen, se convirtió el agua en vino, pero él no. Él se centra y dice, había 6 tinajas y había 2 o 3 cántaros dentro de ellas. Él se fija en los pequeños detalles que otros no se dan cuenta. Por eso el ser humano tenemos que darnos cuenta de los pequeños detalles en nuestra vida diaria. Porque habrá detalles que muchas veces no se haga la obra de Dios en tu vida porque a lo mejor no te das cuenta de aquello que está afectando. No tenemos que estar contaminados. Por eso cuando dice que el agua se convirtió en vino, ¿qué es lo bonito de eso? De ese milagro. Que no se volvieron agua. Y qué bueno es que un creyente cuando se acepta al Señor, dice que nace de nuevo. Pero lo bonito sería que no volviera a ser el que era, ¿verdad? Son milagros que tenemos que mirar con detalles, como acá dice, con pinza. Porque si nos damos cuenta, perdemos una salvación en la cual, sin darnos cuenta, la perdemos por pequeños detalles. ¿Tú sabías que la boca es lo que más contamina al creyente? La boca es lo que más contamina hoy en día. El simple hecho de tomar café y hablar mal de alguien, te estás contaminando. El simple hecho de querer dar una opinión pareciendo que es buena, pero en realidad va para hacer daño, te estás contaminando. No estás entrando en la parte que Jesucristo quiere que entre. Si te das cuenta, en el capítulo 3 vemos esa dialogación que hay con Nicodemo, que dice que hay que nacer de nuevo, incluso dice que era uno de los más listos de los judíos. Pero déjame decirte algo, si no entendía lo que le hablaba el Señor, dice, ¿cómo te voy a explicar las cosas celestiales? Muchas veces hay cosas que aquí en la tierra nosotros no entendemos, por las cuales estamos pasando. Pero tú solamente déjaselo en las manos de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo es el que entra en nuestra vida, escuadriña y da gritos hacia Dios, cuales nadie sabe, solamente Dios. Por eso en esta tarde, ¿cómo te encuentras en tu estado espiritual? ¿Tu estado espiritual es bueno, es malo, está apaciguado? ¿Cómo está tu estado espiritual? ¿Tienes relación con Dios? Porque más que nunca lo que tenemos que resaltar es Jesucristo. Y hoy en día en la iglesia hay más fin y nos metemos todos dentro y se sabe quien pueda, espectadores. Pero de este evangelio no se trata de ser espectadores, sino de ser participantes de la cruz que llevó Cristo. Nosotros tenemos que coger nuestra pequeña cruz y seguir hacia adelante. Si tú no tomas tu cruz, al día de mañana, ¿cómo te va a juzgar? ¿Cómo te va a hacer? Si tú no haces nada por Cristo, al fin y al cabo estamos muertos espiritualmente, estamos siendo espectadores del culto, de la gloria que se ve en las oraciones, del ambiente que se recibe en la palabra, pero al fin y al cabo, cuando te vas de estas 4 paredes, sigues siendo un espectador más. Tu mente se va de la palabra del Señor, tu estado dentro de tu casa cambia y simplemente eres visto aquí. Pero es que no se trata de que seamos vistos aquí, se trata de que seas visto ante los ojos de Dios y aprobado por Él. Amén. Pero somos personas que fallamos, personas que dice la palabra del Señor que ama al pecador, pero que no quiera que practique el pecado. Si vamos a caer, pero no seamos practicantes del pecado, vamos a empezar a dialogar la palabra, porque muchos quieren que venga un hermano de fuera y que le ponga las manos y le digan que Dios te ama, que Dios está contigo. Pero yo os digo algo, ¿es que acaso en la palabra del Señor no pone lo mismo? Porque es lo que necesitamos más que nunca. Parece ser que quiere que baje un ángel y te diga al oído, yo voy a hacer contigo esto, yo voy a hacer... Pero si es que el Espíritu Santo cada día te habla, solamente que nosotros no vemos los pequeños detalles. ¿Tú sabes que el Señor te puede hablar a través de una alabanza que ha cantado la hermana? Amén. ¿Tú sabes que el Señor te puede hablar a través de una situación que tú estás viviendo o te puede acontecer mientras estás comprando con alguna persona? Cada vida, cada instante en tu vida es algo que el Señor está manifestando en ti. Pero tenemos que estar en buen ambiente, hermano. Tenemos que estar en una espiritualidad en la cual nos duela la palabra del Señor. Porque dice que había un hombre llamado Ananías que dice que era copero del rey. Y dice que un copero, cuando estaba sirviendo al rey, si estaba triste, podía mandar al rey matarlo a matar. Lo podía mandar a matar.
Pero sin en cambio, dice que le pregunta, dice, ¿qué te pasa que estás triste? Y dice, ¿cómo voy a estar mi rey contento? Si la ciudad en la que yo vivo, los muros están derribados. ¿Cómo hoy en día los cristianos, hablo espiritualmente, están viendo dentro de su corazón que su muro está un poquito decaído, que su muro está avasallado, que las puertas están abiertas? ¿Por qué no encargamos de arreglar esos altares y esos muros? Para que el enemigo no pueda entrar. Porque mientras la ciudad estaba destrozada, dice que el enemigo podía pasar cuando quisiera y hacer lo que quisiera. Pero dice que cuando empezaron a ver a la gente construir con Nehemías, dice que los enemigos empezaron a hablar. Y empezaban a decir que van a bajar, que iban a matarlos. Pero Nehemías empezaba a perseguir y le decía, no tengáis miedo, porque Dios que yo conozco, el que está con nosotros, eso nos librará de todos nuestros enemigos. Pero necesitamos gente que a la misma vez que esté leyendo la palabra, tenga la espada en la mano. Y empieza a trabajar para la obra de Dios. Porque esto no es para ser visto, ni que tú vas a entrar por tu obra al cielo. Dice que entrar al cielo, dice que es un regalo de Dios, un don inmerecido hacia nosotros, nuestra persona. Somos salvos por gracia. Por eso y más que nunca tenemos que empezar a reconstruir esas murallas, esas puertas a las cuales no hacen tanto daño a nuestra vida. Intentar cambiar ese aspecto. Que yo no sé la circunstancia que puede estar pasando, pero no, si en tu matrimonio discutes con tu mujer o le alzas la voz, esas son puertas que le estamos abriendo al enemigo. Pues no es mejor que cerremos nuestra boquita, nos vayamos a nuestra cámara secreta, empecemos a orar, y cuando salimos empezamos a hablar con la mujer o con nuestro primo, con nuestro tío, y vas a ver cómo la mano del Señor va a arreglar esos problemas y va a empezar a ser bendecido en tu vida. Muchas veces estamos estancados, porque también vemos Juan en el tanque de Betel que había un paralítico que dice que estaba 38 años esperando para ser sanado, a que bajara un ángel, agitara el agua, si tocaba el primero que tocara era sano. Pero Jesús pasa y dice, ¿tú quieres ser sano? Y sin en cambio, ¿sabes lo que le dice el paralítico? No puedo porque hay otros antes que yo que bajan, descienden y son sanos. Pero es que el Señor no está diciendo si quieres que te baje, te está diciendo si quieres ser sano. Y muchas veces el Señor te da la oportunidad hoy en día de que puedas ser sano, pero nosotros nos aferramos a que tenga que bajar el ángel, tocar la agua y entrar dentro. Pero es que la administración del Señor es diferente a todas. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Juan, en el capítulo 14 hasta el 17, empieza a hablar sobre el Espíritu Santo. Y si te das cuenta, no lo habla igual que los otros, lo habla muy diferente. Le empieza a decir que no nos va a dejar huérfanos, pero también nos dice que nos conviene que Él se vaya para que venga el Consolador, en el cual nos va a guiar en este mundo. Pero yo digo algo, ¿tú tienes relación con ese Consolador? Tú como día dice el Espíritu Santo, lo siento en mi vida. Cuando se te engrifan los pelos, déjame decirte algo, el Espíritu Santo te está guardando desde que te levantas. Te está guardando mientras tú estás durmiendo. Vela por ti, le pide al Padre por ti. ¿Y tú qué haces por el Espíritu Santo? Te levantas, agradeces por el día, agradeces por el plato de comida que tienes, agradeces por la ropa. Hay tantos detalles pequeños que no valorizamos dentro de lo que Dios nos da, que queremos cosas que sean visibles hacia los demás, porque parece ser que para ser cristiano tiene que estar muy bendecido. Si te ves, siempre que estamos dando un evangelio que tiene que ser pobre, ¿no? Es un evangelio agradecido. Te tienes que adaptar a lo que tienes y tienes que seguir luchando, perseverando cada día. Porque déjame decirte algo, ¿qué necesidad tenía Nehemías de ir a poder enfrentarse a la gente enemiga que estando mejor dentro de la casa de rey sirviendo la copa? Pero no se preocupa por el lugar de su natalidad, donde iba nacido. Y qué importante es saber que aquel que ha muerto por nosotros también luchemos por lo que ha pagado. ¿Sabes que Juan también describe cuando Jesús fue angustiado en el monte? Y encima todo fue sometido a su voluntad, aun sabiendo él que iba a pasar, y él no quería, dice, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. ¿Cuántas veces estamos en problemas y solamente queremos nuestra voluntad y no la de Dios?
y no sabemos soportar lo que Dios nos trae, porque déjame decirte algo, después de una prueba viene una bendición. Si sigues yendo hacia adelante, te encuentras con la mujer samaritana, que si no lo llega a escribir Juan, tampoco podríamos saber nada de ella, pero nos da a entender que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pues conforme empieza la conversación de ellos dos. Pero qué bueno es que Jesús no hace distinción de nadie y le dice: si tú supieras quién le pide algo, dice, me pediré de beber, nunca más tendría sed. Y dice que esa mujer, cuando Jesús terminó de hablar con ella, fue hacia el pueblo y empezó a hablar de Jesús. ¿Qué estás haciendo tú ahí fuera? ¿Estás hablando de Jesús? ¿Estás dando la palabra que tienes que dar para que otros puedan también llegar y conocer a Jesucristo? Porque no es simplemente trabajo de los predicadores que tengamos que divulgar la palabra del Señor. La palabra dice: y hacer discípulos por toda la faz de la tierra. Eso no quiere decir que tú no puedas convertir a alguien, que tú puedas ayudar a alguien. La hermana Inma contaba que en el autobús empezó a hablarle a un hombre que necesitaba de Dios. ¿Qué te crees que eso Dios no lo mira? Dios también utiliza a cada persona, pero necesitamos estar preparados para cuando venga esa pequeña oportunidad, saber cuándo hablarle de Dios, saber decirle a la gente que hay un Cristo que ha muerto y ha resucitado por Él. Pero si nosotros no somos portadores del Espíritu Santo, ¿quién lo va a aportar? Tenemos que empezar a valorar las cosas del Señor. Y hoy en día la iglesia necesita gente que se involucre, gente como la que empezó Ananías a hablarle de reconstruir, aportaron su granito de arena. Si te das cuenta, en Nehemías no resalta a la gente grande que había en esos tiempos, sino empieza a reseñar a la gente más pequeñita. Pero qué bueno es que esa gente empieza a dar su granito de arena. Necesitamos gente, tanto hombres como mujeres, que dentro de la iglesia demos nuestro pequeño granito de arena. Que no busquemos nuestra comodidad. Tú sabes que muchas veces la comodidad puede hacer que Satanás entre a tu vida. Porque dice que Pedro estaba sentado en la hoguera mientras estaba Jesús apresado. Y todos conocéis el relato. Dice que viene una viejecita y empieza a acusarle. Tú eres uno de ellos. Yo no soy uno de ellos. Habla igual que a ellos. Incluso jura que no conoce a Jesús. Muchas veces la comodidad está haciéndole entrar al enemigo puertas abiertas sin darte cuenta. ¿Cuál es la comunidad de un ser creyente? Hoy en día no es que te vayas de fiesta, no es que estés diciendo palabrotas, no, lo que se trata de la comodidad es que estás en tu casa, dándole tiempo a la tele, dándole tiempo a un móvil, dándole tiempo a otra importancia. Sin embargo tienes la palabra, tienes tiempo para poder orar y no lo haces. Eso es la comodidad que va matando y va destruyendo al cristiano. Sin darte cuenta te ves como Pedro alejado. Pero qué bueno es también saber reconocer que hay un Jesús que perdona, que restaura. Porque Pedro dice que no hizo falta hablarle a Jesús. Dice que con su mirada ella sabía que lo iba perdonado. Por eso cuando se reencuentra después de la resurrección le dice: Pedro, ¿me ama? Se lo llega a preguntar hasta 3 veces. Y ya Pedro en la tercera tiene que decir: Señor, tú lo sabes todo. Por eso hoy más que nunca, cuando tengas un problema, cuando tú sientes dentro de tu corazón que tiene ansiedad, que tiene algo, eso es el Espíritu Santo que está diciéndote: ven a hablar conmigo, que tengo proyectos contigo. Pero necesitamos gente que doblegue la rodilla, gente que no alimente la carnalidad sino la espiritualidad. ¿Tú sabías que nosotros somos privilegiados hoy en día porque podemos tener el Espíritu Santo en cualquier momento de nuestra vida? Los profetas dicen que se pegaban toda su vida congregados a Dios para en un cierto momento venía el Espíritu Santo, hablaba y se apartaba otra vez de ellos. Y hoy en día que nosotros tenemos la oportunidad de tener el Espíritu Santo conforme vayamos caminando, porque el orar no está de rodillas, el orar es tener relación con Dios, que vas por la calle, vas comprando, vas hablando con Dios, que te encuentras y empieza a hablarle con Dios. Eso es un verdadero cristiano. Ahora, que caes, pues como todo el mundo. Si hay 365 días, si caes 10 veces, ¿qué equivale en un porcentaje? ¿Un 5 o un 3%? Pero sé que somos así.
Pero incluso el Señor, sabiendo que la va a fallar hoy y mañana, Él te sigue amando. Pero ¿cómo tienes tu muro? ¿Los tienes fortalecidos? ¿Los tienes reconstruidos? ¿Las puertas las has vuelto a cerrar? Porque necesitamos cerrar todo aquello que no venga de parte de Dios. Y necesitamos saber distinguir lo que viene de parte de Dios, porque dice Pablo que todo me conviene, pero no todo me es lícito. Muchas veces tenemos las cosas de este mundo por más grandes que las cosas de Dios. Y muchas veces nos perdemos unas bendiciones tan grandes por querer estar ahí fuera hablando con los amigos, perdiendo el tiempo, cuando podíamos estar escuadrillando la palabra cada día. Porque es lo que necesita la iglesia, que digáis la palabra, que oréis, que no se trata de que yo soy mujer, no, tú necesitas de la palabra, necesitas saber de la palabra del Señor, porque en la palabra cada día te habla, la palabra te regenera, que no es simplemente venir a culto, que el Señor te hable en cada momento, como he dicho, de tu área, pero no lo tengas por un Dios con límites, tenlo por un Dios en el cual tú sabes que esa montaña tan grande, cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña, tírate al mar y se echaría. Eso quiere representar que el cristiano que tiene fe, aunque le venga un problema muy grande, si tú le dices ese problema, apártate y quítate, en el nombre de Jesús se va a echar fuera y se va a deshacer toda montaña. Pero primeramente empieza a fortalecerte tú mismo, empieza a habitar en los hábitos del Señor, empieza en tu templo, que es donde mora el Espíritu Santo, empieza a limpiar, empieza a remover todo aquello que a Dios no le agrada. No hagas de tu cuerpo una casa de ladrones, que eso a Dios no le gusta. El Señor quiere un templo limpio, donde pueda posar, donde pueda utilizarte en ciertos momentos de tu vida. Pero si tu templo no está limpio, no es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos, es culpa tuya, que no te estás dedicando al templo que es nuestro cuerpo, nuestro corazón. Tú sabías que en una cierta ocasión Moisés, en Éxodo 4, dice que Moisés empieza a dialogar con Dios la primera vez. Y dice que empieza a hablar y dice, yo te he elegido a ti para que vaya a Egipto, salga a mi pueblo. Y ahora empieza a decirle al Señor, es que no me van a creer, es que yo sé que no va a poder ser eso, Egipto, ¿cómo te presento a él? Y dice, mete la mano dentro de tu corazón. Dice que Moisés la mete, la saca, ¿y cómo la saca? Con lepra, ¿verdad? Eso es a través de cuando hablamos malamente. Porque si Dios te coge para algo, ¿tú quién eres para decir que no lo van a aceptar? Y ahora le vuelve a decir, mete la mano en tu pecho y sácala, y la saca limpia. Muchas veces el poder de la boca que utilizamos, si no sabemos hacerlo, viene de parte de Satanás. Pero qué bueno que sepamos utilizar la boca para que venga de parte de Dios. Dice que más adelante, su misma hermana Miriam, dice que empieza a hablar mal de él a la gente de Israel. ¿Y qué le sucede? Dice que le deja lepra por un poco de tiempo. El simple hecho de hablar malamente. Y dice, en esos 2:4, dice, y estas 2 señales tenlas para cuando vaya a Egipto. El Señor le estaba diciendo a Moisés, para cuando vaya a Egipto, que la gente no hablara mal de uno de nosotros, sino el Dios que tenemos, lo que dice se cumple. Y si Dios te dice que te ha dado una salvación, tú solamente ponlo en las manos de Dios. Pero te digo algo, esfuérzate, sé valiente y no temas, porque Jehová Dios está contigo todos los días del mundo. Pero tú tienes que empezar a pasar por esa prueba, porque el oro tiene que ser probado por fuego. Pero después, cuando pasa esa prueba, es muy valioso. Vale mucho hoy en día, pero por eso te digo, el cristiano que vale tiene que padecer. Si no, después va a ser hojarasca, paja, como dice la Biblia, se quemará y todo, no servirá. Pero qué bueno el cristiano que ha padecido, pero ha sido continuando los caminos del Señor, que ha tenido adversidades grandes, pero sigue a los pies del Señor. Esos son los buenos cristianos, aquellos que, como Job dijo en una cierta ocasión, Jehová da y Jehová quita, pero bendita sea el nombre del Señor. Yo en esta tarde, este es el mensaje que traigo, ese mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que necesitamos gente que empiece a sanarse de dentro hacia afuera, porque una herida que está por fuera sanada, pero por dentro, esta por dentro sigue comiendo,
Pero una herida que tú empiezas a curar de dentro hacia afuera, lo que va curando es sangre. Deja que el Señor vaya sacando todo aquello que turbe en tu vida. Pero primeramente empecemos con nuestro vocabulario. Edifiquemos la palabra del Señor. Empecemos a hablar bien, a testificar bien de Dios. No solamente ahí fuera, sino dentro de tu casa, con todos los que te rodeen. Empieza a que vean ese cambio. Y ese cambio va a hacer que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Que Dios os bendiga y hasta otra vez que el Señor permita estar por aquí con vosotros.